Bien, yo quisiera que por favor el tema del día de hoy, que vamos a estar a cargo, Natalia y yo, es el modelo del verdadero compromiso. Yo le voy a rogar a María que me haga el favor de ponerme estos dos versículos sobre los que yo voy a trabajar y les voy a pedir que les voy a dar 30 segunditos para que lo podamos buscar en sus Biblias, que siempre es importante que la tengamos a mano y la podamos utilizar. Y le voy a pedir a un par de personas muy rápidamente que se pongan en pie y con voz fuerte, como de trompeta, me pueda colaborar uno con la lectura de Lucas y otro con la lectura de Mateo, pero eso es bien rapidito. ¿Lo tenemos? Sí. Bien, alguien que me levante la mano y se ponga, ok, Juan José, ¿con cuál? Ok, duro, Juan José, gracias. Ajá, rápidamente, sí, duro. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. 17. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vino y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado En que tengo complacencia. Amén. Nuestra hermana. Lucas 3. Ajá, duro. Muchas gracias, muy amable. Bien, por referencia en esta par de porciones de la palabra, vemos que regularmente nosotros podemos obtener de Mateo 3 y de Lucas 3, podemos encontrar siempre información relacionada con devocionales, ¿verdad? Los que hacemos en las mañanas o por qué no por las tardes o en las noches. También encontramos muchas enseñanzas y todas están orientadas a la parte en que Jesús fue bautizado, ¿verdad? Esto es lo que usualmente tenemos de esa parte de la palabra. Pero yo quiero ir un poquito más allá de esta parte del bautizo en agua de Jesús. Yo quiero que nos concentremos en esta oportunidad en que una vez que Jesús fue bautizado y él cumplió con la ley, con la parte que estaba dispuesta para que se hiciera de esa forma, él emergió de las aguas, salió de las aguas e inició su proceso de su ministerio. Ahora, donde quiero concentrarme y lo que quiero que podamos ver en esta mañana es que Jesús, después de esa parte del bautizo, dice la palabra en ambos versículos que descendió de los cielos algo, o sea, una paloma el Espíritu Santo en forma de paloma. O sea, era físico, era visible, no era nada transparente ni nada que solamente uno hubiese podido ver, no, lo vieron todos. Y vino sobre él y después dice la palabra que se abrieron los cielos y hubo una voz audible. No fue algo que nada más escuchó Juan y Jesús, no, audible 100%, ¿verdad? ¿Que era la voz de quién? Del Padre. ¿Y qué dijo? Que él se complacía en Dios, en Jesús, perdón. Ahora bien, a partir de ese momento, como les comenté, el Espíritu Santo estuvo, o siempre estuvo, pero a partir de ese momento, en esta imagen, en esta imagen, acompaña a Jesús en todo tiempo y viene algo que es muy importante, viene el desarrollo de todo el
el ministerio de Jesús y hay un compromiso de parte de Él y también hay una aprobación, ¿verdad? Dios da aprobado, o sea, como le pone el sello, ¿verdad? O como hacen en algunas otras instancias, digamos como que le da el empujoncito para que Él inicie. ¿Sí? Entonces, tenemos de parte de Jesús el cumplimiento de la palabra, su compromiso con lo que Él ya sabía que tenía que hacer y para lo que fue enviado, y una complacencia, una aprobación de parte de nuestro Señor sobre de Él. Bueno, ahora, antes de terminar estos 5 o 10 minutitos, que es mi parte introductoria, usted va a tener 2 preguntas que se las va a tener que dejar ahí. No me las tiene que responder a mí en ningún momento, pero sí es importante que usted las evalúe. Ahora, la parte que para mí es la parte importante de este mensaje y es la vivencia que yo puedo tener de todo un proceso de compromiso como cristiano, de compromiso como de mi parte para con Dios y donde yo puedo buscar no solamente mi compromiso con Él, sino la aprobación de Dios en mi vida. Y es la primera pregunta. ¿Usted tiene un compromiso con Dios y Dios le ha aprobado a usted? Esa pregunta, consérvela y en el desarrollo del servicio de hoy vamos a obtener de parte de la imagen de Dios, de parte de seguir la obra de Jesús, una serie de aspectos que nos van a hacer confirmar esto. Quiero contarles, ya para terminar, una parte que confirma en mi vida el compromiso y el compromiso que puedo tener yo como cristiano, ¿no?, para con Dios. Les voy a contar una historia muy personal. Hace tal vez un poco más de 2 años, fuimos invitados a un paseo de algunas semanas en los Estados Unidos, ¿verdad? Estando por allá, después de haber estado unos días con unos familiares y de un camino bastante, se los voy a describir gráficamente para que puedan como meterse en la idea, ¿no? Después de haber pasado por un desierto árido, manejando por muchas horas, haber pasado una noche ahí en una ciudad de camino, porque los caminos o las distancias son largas, pasamos de un desierto árido a un desierto totalmente nevado. O sea, mucha nieve, mucho frío, muy blanco. Conforme nos íbamos acercando a esta ciudad de la cual quiero contarles, íbamos viendo cómo las ciudades iban apareciendo e iban apareciendo estrictamente en una forma muy estructurada. No era como aquí en Costa Rica, que una cuadra no es una cuadra, sino son 3, o a veces tienen curvas o rotondas. Eran cuadrados, exactamente cuadrados. No había otra cosa diferente. Y en el centro de cada una de esas ciudades íbamos viendo unos templos blancos, brillantes, muy lucidos, y en la parte más alta de cada uno de ellos, en la torre más alta, y no voy a dar el nombre de los congregantes en estos templos, ¿verdad? Porque creo que no es importante, pero en la parte más alta sí había un ángel dorado con una trompeta. Entonces yo creo que ya ustedes pueden ubicar de quién les hablo, ¿no? O de qué tipo de templos yo les hablo, ¿ok? Conforme nos alejábamos de una ciudad, llegábamos a otra y encontrábamos la misma estructura, cuadros de casas y edificios, y en el centro un templo extremadamente grande, muy lujoso, muy brillante, un ángel con una trompeta en la parte más alta, dorado, que brillaba. Bien, caminando por una de estas ciudades, la capital de uno de ese estado que les estoy contando, nos encontramos con un templo de este tipo, que ya les describí. La persona que me acompañaba me dijo, ¿quieres ir a conocer este templo? Y le digo yo, sí, pero no sé de qué se trata o qué son, ¿verdad? O qué es lo que se hace ahí. Me dice, bueno, yo quiero contarte que yo voy a ese templo. Y que desde que voy a ese templo, mi vida ha cambiado por completo. Entonces a mí me interesó muchísimo. Y cuénteme, ¿qué es lo que ustedes hacen ahí? Le pregunté yo. Entonces me dice, bueno, nosotros vamos ahí todos los domingos, nos sentamos
como estamos aquí ahorita, escuchamos un mensaje que nos da nuestro líder y nos vamos para la casa. Eso es todo lo que hacemos. Y le digo yo a esta persona que tiene cierto parentesco conmigo. Y cuénteme, ¿quién es su líder? Y me dice, bueno, en realidad tenemos varios líderes de diferentes niveles. Pero el que nos enseña el domingo le escucha el mensaje al líder que sigue, y el que sigue le escucha el mensaje al líder que sigue, y el que sigue le escucha el mensaje al máximo líder, que es el único que tiene contacto con Dios y que es el que habla con Dios y envía el mensaje. Mi pregunta es, ¿usted habla con Dios? Y si usted habla con Dios, entonces yo creo que usted tiene un compromiso y una aprobación de parte de Dios si usted habla con Dios. Porque es que yo no estoy diciendo que no sea malo que las iglesias o los templos tengan una estructura jerárquica. Yo no dije eso, ¿verdad? Debe haber un orden. Pero yo sí creo que yo puedo y tengo la oportunidad de hablar con Dios porque así dice su palabra. Jesús dice que yo tengo campo abierto y puedo hablar con Dios cuando yo quiera y no necesito ir a hablarle a un líder para que ese líder le hable al otro y me mande a decir qué es la respuesta a lo que yo necesito saber para mi vida. ¿Sí? Ahora bien, como personas podemos tener dos tipos de compromisos. Uno es, el primero, que yo hoy me levanté y tengo un compromiso con el mundo y vivo mi vida comprometido con ese mundo. ¿Sí? Y el otro tipo de compromiso que yo podía determinar o calificar es el compromiso del cristiano, que hoy se levantó, ¿sí? Y lo primero que hizo fue preguntarle al Padre, ¿qué es lo que usted tiene que decirme a mí? ¿Qué es lo que usted tiene que hablar conmigo? Entonces, hay calificados un par de compromisos, el del mundo y el compromiso como cristiano. Si yo, hermanos, sigo, busco y persevero en la aprobación de Dios, voy a ser un cristiano comprometido con Él, el cual constantemente voy a estar escuchando lo que Él tiene que decirme a mí como su seguidor, como su hijo. Amén. Entonces, las dos preguntas. ¿Es usted un cristiano comprometido? ¿Sí? ¿Y es usted un cristiano aprobado por Dios? Voy a darle el espacio a Nati para que continúe con el mensaje de hoy. Muchísimas gracias. Esta era la parte meramente introductoria. Muy buenos días. Bueno, y les recuerdo, como dijo don Jamie, hoy estamos hablando acerca del modelo del verdadero compromiso. La vez pasada, que fue doña Vivian, que compartió, estuvimos hablando cómo Dios es un Dios comprometido, ¿verdad? Como es un Dios que se mantuvo fiel con su pacto, cómo fue un Dios, y lo hicimos a través de la historia de Josué, ¿verdad? De Josué, ¿sí? Deuteronomio, hablamos. Yo y mi casa serviremos al Señor, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a continuar, hoy vamos a hablar el modelo del verdadero compromiso. Y vamos a usar dos textos, Entonces, antes yo le voy a pedir que usted los busque, los tenga ahí. Primero vamos a ir a Apocalipsis 19:11. Entonces, busque ahí usted Apocalipsis 19:11 y vamos a estar trabajando también en Hebreos 3, los primeros 6 versículos. Entonces, vamos a estar en Apocalipsis 19:11 primero y después Hebreos 3. ¿Está bien? Para que ya nos estamos ubicados ahí con la palabra, saque usted la Biblia, porque vamos a estar trabajando esos dos versos. Y vamos a empezar a definir qué es compromiso, que ya lo habíamos hablado esa vez con doña Vivian y con la Macha, pero hoy lo vamos a repasar y vamos a ver una característica o algo que es sinónimo del compromiso, que fue como Dios me mostró a Jesús. Porque hoy, hermano, vamos a hablar de Jesús. Hoy vamos a hablar de nuestro amado Jesús como ese modelo del verdadero compromiso, como ese modelo de un hombre que se mantuvo fiel siempre, como cantábamos hoy, desde el principio
hasta el final. Entonces, hoy vamos a hablar de nuestro Jesús, pero vamos a definir primero compromiso. ¿Qué es compromiso? Bueno, compromiso es una obligación contraída, una palabra dada. Si usted lo quiere resumir, eso es un compromiso. Cuando usted dio su palabra para algo, cuando usted dijo, bueno, esto es una obligación que yo tengo y usted está ahí con eso. Eso es básicamente, en palabras muy sencillas, lo que es compromiso. Desde que estuvimos con doña Vivian, vimos que esto de compromiso tiene mucho que ver con la palabra pacto. Tiene que ver mucho con la palabra pacto. ¿Qué es un pacto? Bueno, es un acuerdo entre dos o más personas, ¿verdad? Que se ponen de acuerdo en algo y eso vincula beneficios y obligaciones. Algo muy bonito es que el pacto, esta forma de pacto, ha sido como Dios se ha relacionado con su pueblo desde el principio, desde Adán. Ahí fue el primer pacto. Y Dios lo siguió haciendo hasta que llegamos al nuevo pacto. Así ha sido como Dios se ha relacionado. Dios viene y da una palabra y dice, se compromete con algo y lo cumple. Y Dios espera de parte de nosotros que nosotros también cumplamos nuestra parte. Porque cuando se habla de pacto y de compromiso, hay dos. No solamente uno el que cumple y el otro no. Hay dos partes. Porque como les decía, vincula beneficios y obligaciones. Entonces tiene mucho que ver con la palabra pacto. También lo podemos ver en ejemplos ya más aquí, en la parte humana, en la parte del matrimonio. El matrimonio es un compromiso, es un pacto entre dos personas, ¿verdad? Que van y delante de un abogado, delante de un pastor o como sea, y se comprometen a seguir juntos hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Algo más o menos así es resumido. Y podemos conocer otra especie de pactos o de compromisos, como por ejemplo cuando yo pacto algo para comprar una propiedad o para comprar un carro y hago ese pacto en negocios, en la parte política, o con un amigo. Es que yo me quedé de ver con un amigo en la pulpería a tal hora. Yo di mi palabra y los dos dijimos sí. Ya a qué horas llegó a cada uno, ya eso es otra cosa. Pero esas son las diferentes formas de un pacto. Es un compromiso, eso es un compromiso. Y como lo vamos a ver hoy, como Dios a mí me lo mostró, hoy vamos a hablar de una palabra que está muy relacionada con el compromiso porque es la que me hace a mí ser comprometido. Si yo tengo esta cualidad en mi vida, yo soy una persona comprometida y es la fidelidad. Podríamos pensar que son sinónimos. ¿Por qué? Porque una persona fiel es aquella que cumple con lo que acordó. Eso es. Una persona fiel es aquella que cumple con lo que acordó hacer. Aunque esto, ojo, iglesia, le exija sacrificios. Eso es una persona fiel. Entonces ven que la palabra compromiso y la palabra fidelidad tienen que ver. No sé si, yo no soy profesora de español y no sé si podría ser sinónimo o qué. Yo creo que sí. Que yo puedo decir que una persona comprometida tiene que ser fiel, porque la parte de la fidelidad es la que te va a hacer cumplir con eso que usted pactó. O sea, yo pacté llegar a las 10 de la mañana. Yo llego a las 10 de la mañana, o antes, ojalá, si soy una persona fiel. Ese es el asunto. Que la fidelidad es la que me hace a mí cumplir con ese pacto. Entonces vean qué bonito esta parte de la fidelidad. Y la fidelidad, otro dato interesante que encontré, es que se encuentra dentro del círculo semántico de la palabra pacto. Entonces, esta palabra fidelidad se encuentra dentro de las palabras que pueden describir el pacto. Tiene que ver con fidelidad. ¿Verdad? Dios es fiel porque cumple con su pacto. Y el hombre es fiel porque vive de acuerdo con lo estipulado por el pacto. Entonces hoy que vamos a hablar del verdadero compromiso, vamos a hablar de Jesús. Jesús es fiel. Amén, iglesia. Amén. ¿Usted cree eso? Jesús es fiel. Amén. Jesús es fiel. Él cumple con lo que promete. Y será fiel siempre. Y ha sido fiel desde siempre. Y es fiel hoy. Él no cambia. Y lo que Él dijo, lo ha cumplido. Y vamos a ver hoy 3 puntitos
que tiene que ver con esa parte de la fidelidad de Jesús, cómo Jesús fue fiel, cómo Jesús es fiel, y ese es el modelo que yo debo de seguir. Ahora lo vamos a ver en Hebreos. El modelo, si yo quiero ser una persona súper comprometida, si yo quiero ser una persona fiel, con esta característica tan hermosa y que aparte, como decía doña Vivian la vez pasada, porque yo revisé los apuntes, es parte del ADN de los hijos de Dios. ¿Usted lo cree? Eso está en usted, hermano, para que lo pueda desarrollar. Nosotros tenemos toda la capacidad, porque Jesús pagó un precio de ser fieles. De ser fieles. Y es, por decirlo así, la parte que nos toca. Pero punto número 1, Jesús es fiel y verdadero. Y vamos a irnos a Apocalipsis. Vamos a ver este texto de Apocalipsis, qué hermoso que es este texto. Y dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ahora vamos a hacer, al finalizar, una actividad, y ustedes van a ver unas palabras que están en colores diferentes. Póngale cuidado a esas palabras. Póngale cuidado a esas palabras porque las vamos a necesitar. Entonces, ahí dice el texto que Jesús es llamado fiel y verdadero. ¿Por qué yo sé que es Jesús el del que está hablando aquí? Bueno, porque los versículos 13 y 16 también hablan de eso, de que Él es Jesús. Vean, se los voy a leer así rápidamente. El versículo 13, ya se me perdió, el versículo 13. La ropa que vestía estaba teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Ese quién es? Jesús. Y vean el versículo 16. En su manto y en su muslo llevaba inscrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí en este versículo que estamos hablando se le llama fiel y verdadero. Este versículo, el contexto de este versículo es la segunda venida de Jesús. Cuando Jesús venga, su nombre, ¿cuál va a ser? Fiel y verdadero. ¿Por qué? Porque cumple con sus promesas y es verdadero en sus juicios. Esto de ser fiel y verdadero quiere decir que Él cumplió con el pacto eterno, cumplió. Él fue fiel en toda su vivencia aquí en la tierra. Él fue fiel siempre y cumplió con el pacto de Dios. Y verdadero porque vivió con justicia. Eso quiere decir que siempre haciendo las cosas de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso Jesús fue fiel y verdadero. ¿Por qué? O es fiel y verdadero, perdón. Porque Él vivió de acuerdo a lo que el Padre estableció. Eso quiere decir verdadero, quiere decir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y fiel, porque cumple con sus promesas. Y cuando Jesús venga, Él va a ser llamado así, fiel y verdadero. Fiel, cuando usted lo vea, cuando se abran las nubes y nuestros ojos le vean, vamos a decir, ¡ay, ahí viene el fiel y verdadero! El que cumple sus promesas, el que vivió de acuerdo a la voluntad de Dios, el que siempre con su vida mostró que Él estaba unido al Padre y que no hacía nada que el Padre no le dijera. Jesús es el fiel y verdadero con su papá, con su misión y óigalo, con su iglesia. Él es el fiel y verdadero. Y su nombre al final de los tiempos es ese. Eso nos tiene que decir a nosotros algo muy importante. Eso es algo muy lindo de nuestro amado Jesús. Él es fiel. Él es fiel. Él no cambia. Entonces eso lo que quiere decir es que no importa si Él... Voy a poner un ejemplo. Si yo me sentí mal hoy y no quise venir, no, Él es fiel. Él se mantiene fiel, no importa nada. Por eso yo les decía, los sacrificios, no importa los sacrificios que Él tenía que hacer, Él se mantuvo fiel. Su estilo de vida, todo su estilo de vida, aquí en la tierra mostró esa fidelidad. ¿Se recuerdan cuando Jesús se perdió? ¿A dónde lo encontraron? Siendo niño. En el templo, y Él dijo, aquí es donde me conviene estar. Él nunca perdió el enfoque. Él tuvo hambre, él tuvo sed, la gente no le creyó, no lo querían, y él se mantuvo fiel. Es más, Pedro lo quiso persuadir de que no, y él se mantuvo firme, porque él fue fiel hasta el final, en su estilo de vida, y terminó
siendo fiel hasta entregar su vida en una cruz, porque Él en el pacto eterno, ¿se acuerdan? En la cruz eterna, como nos ha enseñado el pastor, Él se había puesto de acuerdo con el Padre, con el Espíritu, y Él ese pacto lo cumplió desde la eternidad, desde el principio hasta el final. Él es el fiel y el verdadero. ¿Usted lo cree, iglesia? Amén, Él es fiel y verdadero. Por eso cuando lo venga, Él será llamado fiel y verdadero. Ese es nuestro Jesús. Ese es nuestro Jesús. Él se mantuvo dentro del principio establecido. Lo que Él había acordado ahí con el Padre, Él se mantuvo fiel hasta el final. Porque acuérdense que aquí estamos hablando en el marco de la segunda venida de Jesús. Punto número 2. Así recuerde, Jesús es fiel y verdadero. Número 2, vamos a irnos a Hebreos. Hebreos 3. Jesús fue fiel a Dios. Y vamos a leer el versículo número 2. Dice: Él es fiel a que lo constituyó, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. Recuérdense, y en Mujeres de Anuncios, en Mujeres de Principios, estamos estudiando el libro de Hebreos, y ya habíamos estudiado este capitulito, así que fue de gran ayuda. Recuérdense que aquí el autor de Hebreos estaba tratando de decirles a los judíos que ya habían creído en Jesús y que estaban pasando persecución, él les estaba queriendo decir que Jesús es superior a Moisés. ¿Por qué? Porque estas personas admiraban a Moisés. Y claro, ¿cómo no admirarlo si Moisés había sacado al pueblo de Egipto, ¿verdad? Nosotros sabemos eso, y aparte les había traído la ley. Entonces ellos admiraban a Moisés, lo admiraban. Entonces aquí el autor les está diciendo, sí, Moisés es importante, sí, Moisés, pero hay alguien que es mayor, porque le fue fiel a Dios. Así como Moisés le fue fiel a Dios, Jesús le fue fiel a Dios también. ¿Por qué? Porque cumplió con lo que había acordado con el Padre. Este pasaje está destinado a mostrar cómo Jesucristo es superior a Moisés. Se comienza prestando atención al hecho de que así como Moisés le era fiel a Dios, Jesús también le fue fiel al Padre. Moisés le fue fiel a la casa de Dios. Y esto estaba haciendo referencia al tabernáculo. Si ustedes leen ahí, ¿por qué Dios le había dicho a Moisés cómo tenía que construir el tabernáculo? Parte por parte, todo cómo tenía que hacerlo, y Moisés lo hizo tal cual. Entonces, vean que aquí el autor le está diciendo, sí, Moisés fue fiel, pero Jesús es mayor y Jesús le fue fiel al Padre. Le fue fiel al Padre hasta el punto que dijo, consumado es. Y consumado es quiere decir que está completo, que está terminado. Y de hecho, si ustedes leen en Juan 19:30, los primeros versículos, dice que Jesús dijo, tengo sed, y le dieron vinagre, ¿verdad? Y entonces dice que Él hizo eso para que se cumpliera la palabra. Jesús no dejó nada para que se cumpliera. Todo lo terminó. Por eso, antes de entregar su espíritu, Él dijo, ¿qué? Consumado eso, está completo. Padre, lo terminé. Yo le fui fiel a usted hasta aquí. Lo terminé. No importa el sacrificio que esto fue, porque nosotros hemos leído y sabemos de lo que esto significó para Jesús. Y tal vez aunque nuestra mente no lo entienda del todo, sabemos que le costó su vida, mucho sufrimiento, pero Él sabía lo que Él iba a ganar con eso, porque Él ya lo había acordado con el Padre y Él fue fiel a Dios hasta decir, consumado es. Padre, yo lo terminé, está completo. Amén. Ese es nuestro Jesús. Así es. Punto número 3. La fidelidad, requisito para la victoria. Y vamos a leer los versículos del 3 al 6. Dice, pero a Jesús se le ha concedido más honor que a Moisés, así como al que hace una casa se le rinde más honor que a la casa misma. Porque toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios.
Como siervo, Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, para dar testimonio de lo que iba a decir. Cristo, en cambio, como hijo, es fiel sobre su casa, que somos nosotros, si mantenemos la confianza firme hasta el fin y nos gloriamos en la esperanza. Qué textos más preciosos. Y están hablando de nuestro Jesús. Recuérdense que el 2 decía, fue fiel a Dios que lo constituyó. Y aquí él está diciendo, vea, más o menos parafraseado. Sí, Moisés es importante. Moisés fue fiel, pero Moisés fue un siervo fiel. Jesús fue hijo fiel. Jesús no solamente fue fiel, es el hijo fiel. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces Jesús es superior a Moisés y él mostró esta clase de compromiso en su vida, porque él le fue fiel a Dios siempre. Como veíamos ahora, desde su modo de vida aquí en la tierra hasta entregar su vida en la cruz y hasta que lo veamos venir en las nubes, Jesús fue fiel. Entonces de aquí podemos ver dos cosas. La primera es que debemos, que si bien es cierto, debemos de seguir el ejemplo de Moisés, que fue fiel en toda la casa de Dios. Como les explicaba, eso está hablando del tabernáculo, de cómo él siguió las instrucciones que Dios le había dado, al puntito más chiquitito lo cumplió. Debemos seguir aún más el ejemplo de Jesús, porque Jesús es superior a Moisés, porque Jesús es mayor, porque Jesús mostró la clase del verdadero compromiso que Dios está esperando de nosotros. Porque acuérdense, tiene que ver con un pacto, algo que Dios había dicho y prometido. Él cumple su parte, pero ahora nos toca a nosotros, ¿qué? Cumplir la nuestra. Nos toca cumplir la nuestra. Y Jesús lo hizo también. Y en segundo lugar, como lo explican los versículos posteriores, porque les voy a leer el versículo 14 de ese mismo capítulo, nosotros hemos llegado a participar de Cristo, siempre y cuando retengamos hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. La segunda cosa que tenemos que notar es que la fidelidad es requisito para la victoria. Jesús fue fiel hasta el final. Jesús cumplió, él dijo consumado es, con el pacto eterno que él había hecho con el Padre. Él fue a la cruz y pagó el precio y dijo consumado es, Padre, está terminado. Eso fue lo que hizo Jesús. Y Jesús aquí nos está mostrando que la fidelidad es un requisito para la victoria, porque de nosotros se espera que retengamos, que nos mantengamos comprometidos con la fe que hemos profesado, que aunque hayan circunstancias en mi vida, yo siga fiel, que aunque haya compromisos que requieran sacrificios, yo siga fiel, y que mi prioridad sea siempre Dios, que el número uno en mi vida sea siempre Dios. Así lo hizo Jesús. Y si nosotros podemos seguir el ejemplo de un montón de personas ahí en la Biblia que fueron fieles, que pagaron con su vida, que dieron mucho, nosotros aún más tenemos que ver a nuestro amado Jesús, que es fiel y verdadero. Y para que nosotros entendamos que la victoria está en que seamos fieles hasta el final. Siguiente puntito de la aplicación. Dice, si debemos seguir el ejemplo de Moisés, como les decía, debemos seguir aún más el ejemplo de Jesús. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Jesús fue fiel a Dios hasta el final. La fidelidad es un requisito para la victoria. Y solo unido y comprometido con Dios es que el hombre puede ser fiel y permanecer firme. Solo unidos con Dios es que el hombre puede ser fiel y permanecer firme. Debemos seguir el ejemplo de Jesús y como mostró el verdadero compromiso siendo fiel hasta el final. Él continúa siendo fiel porque eso es parte de su carácter. Y podríamos mencionar a muchos textos que evidencian cómo Jesús mostró esta cualidad. Y hoy la iglesia, hermano, está llamado a ser fiel como Jesús hasta el final, a pesar de las circunstancias.
Si Jesús es fiel, ¿qué de nosotros? Jesús es fiel y verdadero, ¿qué de nosotros? Jesús le fue fiel al Padre, ¿qué de nosotros? Jesús mantuvo sus compromisos hasta el final, ¿qué de nosotros? Si hoy nosotros estamos diciendo que Jesús es el verdadero ejemplo de un compromiso y que podemos seguir sus pisadas, necesitamos revisar en nuestro corazón cómo está nuestro compromiso, cómo está nuestra fidelidad. Si depende de mis emociones, como yo decía ahora, de cómo yo me siento. Ay, esta es la reunión de mujeres, ya casi el 4 de mayo. Pero está lloviendo. Yo dije que iba a ir, pero ya está lloviendo. Entonces, Dios sabe que la intención de mi corazón era ir, pero está lloviendo. ¿Cómo está mi compromiso? Ah, no, Señor, yo me voy a conectar el miércoles, pero es que llegué tan cansado y usted sabe, oír al pastor decir y que no le entiendo. ¿Dónde está mi compromiso con el Señor? El Señor está llamando a una iglesia que se comprometa hasta el final. A pesar de los sacrificios. Porque en la fidelidad nuestra está nuestra victoria. Porque vean cómo decía ese versículo 14. Para que retengamos, para que lleguemos hasta el final. Porque aparte de eso Dios ha prometido y Dios ha dicho que hay recompensa para los que somos fieles hasta el final. Pero necesitamos revisar, iglesia, cómo está nuestro compromiso. Porque lamentablemente el mundo de hoy nos está llamando a dejar a Dios de primero. O sea, yo lo dejo de primera cosa. Es lo último. Y la iglesia, no, hombre, estoy muy ocupado. No, jamás. Y el mundo va tan acelerado que cuando usted se dio cuenta se levantó y ya se tuvo que acostar. Dígame si no. Y el Señor. Y Dios. Y si yo dije, porque yo abrí mi boca y yo le dije, sí, Señor, yo estoy aquí con usted. Sí, Señor, yo voy a ser fiel. Yo lo tengo que mostrar con mi vivencia. Porque acuérdese, una persona fiel cumple con lo que ¿qué? ¿Están dormidos, iglesia? Una persona fiel cumple con lo que ¿qué? Con lo que se comprometió, con lo que le dijo. Y si usted le dijo sí al Señor, hay un llamado hoy, iglesia, a ser fiel hasta el final. A ser fiel a pesar de los sacrificios. Eso tiene que ver mucho con carácter. Hacer lo correcto, cueste lo que cueste. Porque en la fidelidad está nuestra victoria. Y vamos a terminar con este versículo. Habían muchos lindísimos. De cómo Israel al final va a ser llamado casa fiel. Está en Isaías. Lindísimo. Pero les traje este. Está en Apocalipsis 2:10. Porque como les decía, hay recompensa para los que son fieles. Y usted puede buscar, hay muchos. Y dice aquí, no tengan miedo de lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará en la cárcel. Y allí tendrán que sufrir durante 10 días. Tú sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Iglesia, seamos fieles. Seamos fieles en medio de las circunstancias. Seamos fieles en nuestras vidas con Dios. Dios está llamando a un compromiso mayor. Y tenemos ejemplo, nuestro amado Jesús, que es fiel y verdadero. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias.